Hola, muy buenas noches. Hoy vamos a transmitir este lunes, vamos a hablar acerca de lo que nos dice el Catecismo del Padre José de Arbe acerca de las obras buenas. Y mientras se van conectando las personas, vamos a invocar al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude, que nos perdone, que nos haga entender este tema, que nos haga pues vivirlo de acuerdo a la fe, a lo que Dios quiere. Y desde tu casa, si eres tan amable, vamos a repetir todos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Bueno, pues agradecemos a las personas que ya se empiezan a conectar. Pues muchos me conocen, soy Gabriel, soy catequista ya desde hace varios años y pues me interesa mucho dar a conocer el mensaje pues que Dios nos trae a través de la evangelización, y lo sacamos de este libro que se llama Catequesis Curso Superior del Padre José de Arbe, que aunque es un libro un poco antiguo, pues nos va a decir mucho acerca de las cosas importantes que debemos de conocer de nuestra fe. Y bueno, como siempre partimos de las preguntas y estamos hablando entonces de lo que son las obras buenas. En la pregunta 18 el Padre José de Arbe nos dice: ¿qué frutos produce mediante la gracia el hombre justificado? Es decir, ¿qué frutos produce hacer obras buenas cuando estamos en estado de gracia? Y nos dice: el hombre produce mediante la gracia obras buenas meritorias para la vida eterna. Y dice la cita bíblica en Mateo capítulo 7, versículo 17, dice: porque Jesucristo dice, todo árbol bueno produce buenos frutos. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros cuando hacemos algo bueno, que ya sabemos que no debe de ser algo que lo hagamos para que los demás lo vean, pero si estamos en gracia de Dios y hacemos algo bueno, sin duda alguna que nos va a traer beneficios a nuestra alma, a nuestro ser, y beneficios lógicamente a la persona que le estamos haciendo el bien. Si estamos en estado de gracia, entonces las bendiciones serán tanto para la persona que estamos ayudando como para nosotros mismos. Pero ¿qué ocurre cuando estamos en pecado mortal y hacemos obras buenas? Dice el Padre José de Arbe. Pregunta: ¿pueden también hacerse obras buenas en estado de pecado mortal? Y dice el Padre: también en estado de pecado mortal pueden hacerse obras buenas, pero sin mérito para la gloria. Es decir, será provechoso para la persona que ayudamos, pero no será provechoso para nosotros. ¿Y por qué ocurre eso? Porque cuando nosotros estamos en pecado mortal, cuando nosotros estamos gravemente y estamos alejados de Dios, las cosas que hagamos no pueden servirnos para nosotros mismos más que para que el Señor se apiade de nosotros y aumente su misericordia. Eso sí, y aquí nos lo explica, dice: mientras el hombre es enemigo de Dios, cuando está en pecado mortal, no puede adquirir derecho a la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Hermanos, si estamos en pecado mortal, recordemos lo que ya he mencionado anteriormente. Pecado mortal, para que estemos en pecado mortal, tienen que haber tres cosas: plena advertencia, pleno consentimiento y materia grave, o mejor dicho, materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Materia grave es quebrantar o no haber hecho cumplido los mandamientos de Dios y de la iglesia. Esa es la materia grave. Plena advertencia, que nosotros lo sepamos, y pleno consentimiento es que sabiendo que no estamos haciendo lo correcto, lo aceptemos. Eso es un pecado mortal. Y si tenemos ese pecado mortal, nos dice en este tema el Padre, pues no podemos sacar provecho personal de las cosas que hagamos. Dios es tan bueno que cuando hagamos algo para bien de los demás, como sabemos y nos dice la Sagrada Escritura, pues no hay que decírselo a nadie. Solamente hay que nosotros, lo debe de saber quién, precisamente Dios, nada más. Mas sin embargo, Dios es tan bueno que si nuestra intención es recta, si lo hacemos no con el afán de que lo vea otra persona, sino lo hacemos con el afán de glorificar a Dios, Dios nos va a recompensar. Pero eso cuenta mucho en la intención. Y en la pregunta 20 nos dice: ¿es entonces inútil el bien que se hace en estado de pecado mortal? Entonces, si estamos en pecado mortal y hacemos el bien, ¿no sirve para nada? Y el Padre dice:
El bien que se hace en estado de pecado mortal es muy provechoso, pero para alcanzar la misericordia de Dios, la gracia de la conversión y a veces hasta para apartar de nosotros los castigos temporales merecidos por el pecado. Es decir, Dios nos invita a hacer el bien a los demás, sin importar, no sin importar, claro, es muy importante que si hacemos el bien a los demás, estemos nosotros en gracia de Dios. De tal manera que si no estás en gracia de Dios, acercarte a la confesión va a servir para que estés en gracia de Dios y que esa obra buena que tú puedas hacer por una persona tenga una mayor ayuda y mucho más, por gracia de Dios, también sea beneficiosa para ti. Dios te ama tanto que es un Dios que le das algo y te devuelve el doble. Fíjate bien, ¿eh? Luego dice en Daniel capítulo 4 versículo 24, dice: redime con limonas tus pecados y maldades, ejercitando la misericordia con los pobres, que tal vez te perdonará el Señor de tus pecados. Es lo que nos dice en Daniel. De tal forma que si nosotros no estamos en gracia, pues bueno, al seguir ayudando a alguien nos puede servir para que la misericordia de Dios se derrame en nosotros y nosotros hagamos una conversión de nuestra vida. Ve qué interesante, ¿eh? Dios, un Dios bueno, que desea que nosotros ayudemos a los demás. Porque déjame decirte que los bienes que podamos tener, sean muchos o sean pocos, deben de estar a la disposición de Dios. Hay una oración muy hermosa que está en el portal, y te la voy a compartir otra vez, de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, que dice, entre otras cosas, dice: te entrego mis bienes, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, para que tú dispongas y hagas lo que quieras con todo, con mi familia, con mis bienes, con mi persona, con todo, porque sé que ese es el lugar correcto. Ve qué interesante. Debemos nosotros de entregar a Dios todas las cosas, todo lo que nosotros somos, nuestros bienes, nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestra familia. ¿Por qué entregarlo a Dios? Lo tenemos que entregar a Dios porque Él es el único que sabe qué es lo que nos conviene. Muchas veces nos pasan cosas en la vida que pensamos nosotros que nos conviene esta o cual cosa, nos conviene tal situación, y a veces ocurre algo o Dios permite algo y nosotros nos espantamos y decimos: pero ¿por qué ocurrió eso, Señor? Yo no me esperaba esto. Gracias, muy amable, Padre. Ánimo, adelante, gracias, Padre. Y nosotros decimos: no, pues no nos esperábamos esto, y resulta que al final nos damos cuenta que fue lo correcto. Dios tiene sus propios caminos y nosotros debemos de entregarle a Dios precisamente con fe y con confianza nuestra vida, aunque te digo de manera personal que es difícil, a veces me pasan cosas medias extrañas por allá y digo: Señor, ¿qué pasa, por favor? Y sí, la desesperación es normal porque somos seres humanos, pero cuando entre la tranquilidad en tu corazón, debes de aceptar la voluntad de Dios y tratar de pedirle a Dios el discernimiento para poderlo entender. En la pregunta 21 nos dice el padre José de Arbe, de este catecismo, dice: ¿qué merecemos con las obras buenas practicadas en estado de gracia? Si estamos en estado de gracia y hacemos obras buenas, dice, con las obras buenas practicadas en estado de gracia, merecemos dos cosas importantes: más gracia en la tierra y más gloria en el cielo. Ve qué hermoso. Dios nos pide, por ahí hay en el Santo Evangelio nos dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, dijo Jesús, y al prójimo como a nosotros mismos. Dios nos pide que ayudemos a los demás de una u otra forma. A veces la ayuda puede ser material, a veces la ayuda no conviene ser material, porque en algunas ocasiones no es la gente lo que necesita, no necesariamente es dinero, puede ser también que necesite que recemos por ellos, que pidamos por ellos. Una vez un teólogo que sabe mucho me decía: bueno, cuando alguna vez, gracias, muy amable Rosy, buenas noches, es un tema importante, interesante, ayudar a los demás, que es bonito, pero como pesa hacerlo cuando la otra persona se aprovecha de ti. Bueno, si quiere ahorita comentamos eso, pero les decía que un teólogo me comentaba: bueno, en algunas ocasiones a una persona que te está pidiendo y ves tú que no lo necesita, o que es una persona joven que puede trabajar pero está pidiendo dinero,
pues a lo mejor lo que necesita es una oración. Y lo que decía nuestra hermana Rosy, ya no veo aquí el nombre, pues a veces que es muy bonito, dice, pero ¿qué pasa cuando la otra persona se aprovecha de ti? Bueno, Rosy, es muy importante que definamos algo en nuestro proceder. Creo que es importante ayudar a los demás. Por ejemplo, si alguien necesita dinero y tú tienes la posibilidad de prestarle, pero si esa persona no te lo devuelve, pues ya es pensar dos veces, ¿verdad? Porque una cosa es ayudar y otra cosa también es que se aprovechen de nosotros. Sin embargo, eso no quiere decir que al aprovecharse de mí lo voy a odiar. No, lo voy a amar. Voy a seguir tratando de amar como mi prójimo que es. Pero debemos de tener también un poco de cuidado, ¿verdad? Tampoco se trata de ayudar al que me va a ayudar, porque eso es por conveniencia. Hay que ayudar al que lo necesita. Y si alguna vez nos desprecian, si alguna vez no nos devuelven la ayuda, si alguna vez, pues al contrario, en lugar de recibir, aunque sea unas gracias, recibo todo lo contrario, déjame decirte que si lo ofrecí a Dios, si fue para la gloria de Dios, entonces estaré realizando lo correcto. Y no importa que yo haya ayudado a alguien y esa otra persona ni siquiera me lo haya agradecido. En el momento en que no me lo agradezca, yo diga, esa persona es una malagradecida y empieza a decir un montón de cosas contra de ella, entonces eso que era tan hermoso, que era dar algo a otra persona, queda destruido. Esta gracia que dice Dios que nos las va a dar cuando ayudemos a alguien, queda ahí, queda nulo. Por eso cuando hagamos, y lo dice la palabra, cuando demos algo, una mano que no lo sepa de la otra. Esto es también, no solamente no informar, sino también significa que cuando demos algo, lo demos de corazón, lo demos de amor. ¿Sí? Gracias, muy amable María Ramírez. Que lo hagamos de amor, ayudar a los demás, sin que nadie se entere, ¿verdad? Porque solamente Dios es el que lo va a saber y ese es el que interesa. Nadie más interesa que sepa que estamos ayudando a alguien. Y como dijimos, puede ser no económico, puede ser a través de un consejo, puede ser a través de una oración por esa persona. Y nos dice la número 22 del catecismo, dice, ¿de dónde tienen esos méritos estas obras buenas? Dice, estas obras buenas tienen su mérito de los merecimientos infinitos de Jesucristo, cuyos miembros vivos venimos a ser por la gracia santificante. Recordemos una cita bíblica muy importante, dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Quien está unido conmigo y yo con él, se dará mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Es decir, nuestras obras buenas, ¿sí?, son medios que nos van a servir para demostrar que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios y que lo amamos y lo queremos hacer precisamente como una obra buena. ¿Tú con qué te has topado? ¿Qué obras buenas has podido hacer y a lo mejor no las hemos hecho? Porque nos ha dado pena, porque no hemos tenido tiempo. Sin duda alguna que ayudar a otra persona no solamente va a servir para alegrar a Dios, sino también va a servir para nuestra alma, para nuestro espíritu, para darnos un gozo en el Señor. Un gozo que tiene que ser un gozo que verá Dios y que veré yo solamente. La siguiente pregunta dice, en el número 23, dice, ¿debemos practicar obras buenas todos los hombres? Y dice, sí, todos los hombres estamos obligados, aquí nos dice el catecismo, obligados a practicar obras buenas, porque Jesucristo dice que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Eso está en Mateo capítulo 7, versículo 19. Te repito la cita bíblica. Dice, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde están los frutos? Los frutos están en las obras buenas que podamos hacer, en la ayuda a los demás, en intentar practicar, llevar el mensaje de Dios a como dé lugar en los medios y en las situaciones que nosotros vivamos. Sin duda alguna que a veces nos puede dar pena o tristeza, tristeza, pena o vergüenza, a veces así hablar de Dios. Y te recuerdo una cosa que es muy importante, que también está en la palabra, dice, al que me reconozca, también yo lo reconoceré con mi Padre, junto con mi Padre. Esto es, que nosotros debemos de intentar siempre hacer la voluntad de Dios, y eso conlleva lo que estamos explicando acerca de las obras buenas. Ya nos falta solamente 4 preguntas. La número 26 nos dice, ¿a qué atiende Dios especialmente en el ejercicio de nuestras obras buenas? Dice, a la recta intención
que da gran valor aún a las obras más insignificantes. La recta intención. Por eso mencionamos al principio que al hacer una obra buena, no importa que sea chica o sea grande, al ayudar a otra persona, lo que Dios va a ver es la recta intención. Si lo hacemos con la intención de que otros no vean, como dice la palabra, ya nos hemos recibido nuestra paga. En cambio, si lo hacemos con la intención de agradar a Dios, de ayudar al prójimo, entonces nuestra paga será mayor y será una paga que Dios nos dará porque nos ama mucho y porque quiere que intercedamos por los demás, de manera muy especial por los pobres, por las viudas, por las personas que tienen problemas graves y que a veces una palabra de consuelo nos puede servir, le puede servir. La número 27 nos dice, ¿qué se entiende por recta intención? Por recta intención, dice el Padre, se entiende la voluntad de servir y honrar a Dios con todas nuestras obras. Es decir, que la intención de ayudar sea exclusivamente para honra de Dios, para gloria de Dios, nada más. No debemos de buscar una recompensa que si yo le doy a alguien, entonces esa persona me tiene que devolver. No, no es así, no se trata de eso, porque claramente está que Dios tampoco lo hace. Dios cuando nos da algo, no nos pide nada a cambio. En cambio, cuando nos vamos hacia el lado contrario, ya sabes hacia dónde, y le pedimos algo del lado contrario, ahí sí puede haber, claro que sí, una solicitud. Pero aquí no, aquí Dios es un Dios bueno, es un Dios compasivo que quiere que nosotros hagamos bien a los demás, para gloria de Él, nada más. La número 28 dice, hacer algunos actos de recta intención y cuando lo hagamos, dice aquí, nos sugiere el Padre, sea todo a mayor honra y gloria de Dios. Jesús mío, por vuestro amor, son jaculatorias. Dios mío, yo ofrezco todos mis pensamientos, palabras y obras por ti. Es decir, cuando hagamos una obra buena, conviene que después de hacerlo en nuestro interior, digamos, Señor, que sea para tu gloria. Señor, te lo ofrezco por mis pecados, por los pecados de los demás. Dios sabrá recompensar, de acuerdo a tu recta intención, la obra que hayas realizado. En el número 29 dice, ¿cuándo conviene hacer un acto de recta intención? Dice, sobre todo por la mañana. Esto es que en la mañana cuando te levantes digas algo así, todo lo ofrezco, todo lo que yo haga de bien te lo ofrezco, ayúdame a hacer el bien, ayúdame a servir a los demás. Aunque a veces nos cueste tanto trabajo, aunque a veces el tiempo haga que nos olvidemos y nos abrumamos con las cosas del mundo y nos olvidamos del hermano que tenemos a un lado. Ser católico significa mucho más. Ser católico es un compromiso personal con Dios, es un llevar a hacer o a intentar, mejor dicho, porque claro que cuesta mucho trabajo, intentar hacer la voluntad de Dios. Y no solamente hacerla a medias. Acuérdate que en las Sagradas Escrituras también nos dice Dios que a los tibios los vomita. Esto es que no podemos tener tibiezas, tenemos que luchar y seguir adelante y ante las tentaciones que nos quieren destruir, que quieren apartarnos de la voluntad de Dios, no queda otra cosa que entregarnos a Dios, entregar nuestra vida, consagrar nuestra vida a Dios. Y yo te recomendaba en especial al Sagrado Corazón de Jesús. En la número 30 nos quedan dos nada más. Dice, ¿por qué medios especiales alcanzamos la gracia de Dios? Y nos dice el Padre, especialmente por los santos sacramentos y la oración. ¿Cómo podemos entonces estar en gracia? Podemos estar en gracia si frecuentamos los sacramentos, sobre todo el de la confesión y la comunión, y si también hacemos oración. La oración es una plática con Dios, es platicar. Aquí nosotros estamos, yo estoy hablando y algunos pues por gracia de Dios me están viendo, pero no estamos platicando, a menos que me mande un comentario, pues ahí ya nos ponemos a platicar un ratito, ¿verdad? Pero la oración es platicar con Dios. Y déjame decirte una cosa, el lugar más extraordinario para platicar con Dios es delante del Santísimo, ahí, y no es un monólogo, no estoy hablando solo, Dios también nos habla a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿De qué forma? Pues a través de cuando viene una persona y nos da un consejo, a través de la homilía del sacerdote, a través del Santo Evangelio, a través de la palabra de Dios, a través de diferentes situaciones que nos ocurren en el día. Si te fijas, te lo puedo dejar ahí como una
pues como algo muy hermoso que puedes practicar el día de mañana. Mañana trata de prestar atención a las cosas que te pasan y busca en esas cosas un mensaje de Dios. Claro que hay. Cada cosa que ocurre tiene que traer un mensaje de Dios. Un mensaje que le tendrás que pedir, le tendremos que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para entender los mensajes que Dios nos da y que nos da a través de la naturaleza, a través de la palabra, a través del evangelio, a través del catecismo, a través del sacerdote, a través de un consejo, a través de una obra de servicio hacia los demás, que es lo que estamos hablando. Dios se manifiesta a ti de diferentes formas. Solo es cosa de escuchar y pedirle al Señor que siempre podamos escuchar qué es lo que quiere, que siempre podamos nosotros ser instrumentos para el servicio a los demás. Y el número 31 y último nos dice, ¿qué diferencia hay entre estas dos clases de medio? Bueno, los sacramentos, dice, producen la gracia en nosotros y la oración la alcanza. Vean qué interesante. Los sacramentos nos dan la gracia y la oración la alcanza, es decir, la vuelve más plena. La oración es un complemento extraordinario de los sacramentos. Es algo hermoso y fundamental. Platicar con Dios en la mañana, ser agradecidos con Dios. En los alimentos, cuando vamos a comer los alimentos, ¿cuánta gente no tiene para comer? Ser agradecidos con Dios también al momento de dormirnos. Y yo les he recomendado que cuando nos vayamos a dormir, no solamente a dar una acción de gracias, sino también pedirle perdón a Dios por los pecados que hemos cometido. Sobre todo por los mortales, pero en el caso de los mortales no basta eso, ¿verdad? Tenemos que irnos también a confesarnos, pero también pedir perdón en la noche por todas las ofensas, por los pecados de omisión, por las cosas que no hemos hecho y que debimos y que se debió de haber hecho este día. Y nos dice la aplicación práctica que nos sugiere el Padre José de Arbe, que es como siempre una aplicación muy interesante. Nos dice, la gracia santificante es el don más precioso que Dios nos ha concedido. Huye por eso del pecado, para no perder la gracia, y procura aumentarla de día en día mediante la oración y las obras buenas. ¿Cómo puedo aumentar mi gracia? Como lo vimos hoy, a través de las obras buenas y a través de la oración. Dice, en particular, no te canses de pedir a Dios la gracia de la perseverancia final. Acuérdate, la perseverancia final, de que por ahí San Pablo nos decía, bueno, tengo que también ver cómo lo estoy haciendo yo, porque no vaya a ser que me quede detrás de la carrera. Lo decía con otras palabras, pero es algo similar. Esto es, que no vaya a ser que estoy tan metido en las cosas de Dios que me olvido de mi alma, que me olvido de las cosas que son necesarias e importantes de mi propia vida. No solamente es estar en las cosas de Dios, es estar con Dios. Es vivir los sacramentos, es vivir la oración. Y nos dice también, dice, esforzaos más y más para asegurar vuestra vocación y elección por medio de las obras buenas. Eso está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. De la perseverancia depende todo, porque Jesucristo dice, en Mateo 10, 22, Jesucristo dice, quien persevere hasta el final, éste se salvará. Qué formidable, ¿no? Entonces, hermano, no te dejes llevar solamente por el momento, sino sigue luchando, sigamos luchando. Yo en lo personal, pues desde luego que sí, este fin de semana tuve algunas cuestiones muy difíciles que todavía estoy tratando de pedirle a Dios la paz y la tranquilidad, porque me han pasado algunas cosas pues que no son muy sencillas de poderlas analizar y resolver. Pero siempre tiene que estar la esperanza del mañana, de que mañana Dios me ayude, de que mañana Dios nos ayude a poder mejorar, a poder hacer las cosas y sobre todo entender por qué ocurren las cosas. Pedirle a Dios el discernimiento para que, como dice también, de los males Dios saca bienes. Pero hay que saber, hay que pedirle a Dios saber entender cómo ayudar, cómo hacer y cómo ayudar a los demás. Que el Señor te bendiga y te agradezco muchísimo que hayas escuchado este tema. El próximo miércoles, Dios mediante, nos veremos ahí con el Padre Ricardo. Y pues domingo ya tiene ahí algo muy importante que presentarte. Domingo ahorita está pues tratando de hacer ahí lo que es un invento por allá y una magia para presentar al Padre Ricardo el próximo miércoles. Les esperamos el miércoles a las 9 de la noche
por este canal y también por el canal de SHJ Radio y SHJ Radio y SHJ de la Sociedad de Hermanos de Jesús. Que el Señor te bendiga y acuérdate, hay que practicar las obras de misericordia. Hasta luego, que el Señor te bendiga.